Hola y bienvenidos, mis queridos escépticos, a una nueva edición de Novela Romántica para Escépticos. Empezamos. No sé si sabes que solo el 3% de lo que se lee en Estados Unidos proviene de un idioma diferente al inglés, o sea, son traducciones. El resto emana, fluye, ha nacido directamente en su lengua. Estamos hablando de un mercado enorme, 29.000 millones de dólares, comparado con el nuestro, 286 millones aproximadamente, que es lo que facturamos. Son cifras que se nos escapan. Pues bien, de este país de 320 millones de habitantes, sería interesantísimo poder introducirse como escritores. Y también es muy interesante lo que ellos nos reportan como autores, a nosotros, a los lectores. Hoy vamos a hablar de una autora que sabe mucho, mucho de esto. Tiene mucha obra publicada, tanto en castellano como en inglés. Y además tiene un libro que es básico para cualquiera que quiera introducirse en el mercado anglosajón, que se titula Publicar en inglés. Hoy vamos a desgranar todas las claves del mercado anglosajón con Noa Shiro. Bueno, Noa, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Bueno, tú eres José? todo un referente cuando se habla de publicar del castellano al inglés. Además, tienes tu libro, Publicar en inglés, que bueno, es un libro que yo creo que cualquiera que quiera publicar en otros mercados diferentes al español, no solo el inglés, sino en cualquier otro mercado, es un libro necesario, de cabecera. Pero antes de entrar en todo eso, que va a ser muy interesante charlarlo Ujú. contigo, me gustaría preguntarte ¿qué crees tú que han aportado los escritores y las escritoras hispanohablantes al mundo de la novela romántica? ¿Han conseguido construir otro tipo de novela romántica? Ah, si estamos hablando en castellano, porque todavía no, nos queda un tramo para que lleguemos al mercado anglosajón, ¿vale? ¿Correcto? Pero yo creo que lo que estamos aportando es frescura. Creo que tenemos un sentido de humor diferente, una frescura diferente. Creo que aún nos falta mucha seguridad en nosotras mismas a la hora de no copiar tanto lo que es el estilo anglosajón, me refiero, por ejemplo, a la temática, me Sí. refiero, ¿no? O sea, todavía muchas autoras estamos en los de, copiamos desde nuestro seudónimo, que sacamos muchos seudónimos anglosajones, situamos nuestras novelas en suelo americano o inglés, nuestros protagonistas son americanos o ingleses, entonces creo que copiamos quizá demasiado de ello, ¿no? O sea, tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia identidad y creo que deberíamos confiar un poco más en eso. Yo también creo incluso aportaría también una visión un poco más abierta, ¿no? Menos quizá más europeísta, menos puritana, ¿no? Exacto. En cierto Y sentido, yo ¿no? creo que venderíamos más y tendríamos más éxito si nos diferenciáramos de los demás, porque verás, cuando, por ejemplo, el cliché de los Sí. multimillonarios griegos, de los árabes, o sea, ¿por qué nos gustan esas novelas? Porque reflejan culturas diferentes. Entonces, creo que la cultura española también se puede vender. Oye, ¿por qué no Sí, vamos a sí, sí. vender España o la latina? Igual, ¿no? Sí, sí, hombre, somos, si no el primero de los primeros países más visitados. Bueno, entremos en materia. ¿De qué Vale. se diferencia? Vamos a empezar situándonos. ¿En qué se diferencia el mercado anglosajón o del mercado en inglés del mercado en castellano? Uf, son dos mundos diferentes. Yo creo que la principal diferencia es que nos llevan muchísimos años de ventaja, ¿vale? O sea, es un mercado que ya está muy asentado. Nosotros, cuando hemos empezado, por ejemplo, en el mundo de la romántica, a publicar los autores de romántica a nivel de editoriales, 2000, Amazon, 2004, 2008, como muy, muy exacto, o sea, antiguo. muy, muy reciente. Entonces, los americanos o el mundo anglosajón pues va muy adelantado, los autores van muy formados, ¿vale? O sea, tienen una mentalidad muy diferente a la nuestra. Las editoriales son totalmente diferentes, la filosofía de las editoriales se diferencia mucho de la filosofía que aún hoy existe aquí en España. Y quizá las exigencias, tanto por parte de editoriales como de los lectores, son también diferentes. O sea, ellos quieren una forma de leer en la que nadie los interrumpa, o sea, que no tengan que pararse en medio de la lectura para releer algo, para entenderlo, o porque se han perdido, porque pues, saltamos de la mente de un personaje a otro. Mm, lo tienen todo muy... O sea, ellos quieren empezar a leer
y meterse dentro del libro y que nada los distraiga, nadie los saque del libro. Y In- nosotros todavía nos hace falta un poco de recorrido en ese aspecto. y sí, te refieres incluso a los narradores, ¿no? Que muchas veces ponemos unos narradores que interrumpen mucho los diálogos, ¿no? Ujú, pero, por ejemplo, además que cuando tú publicas con una editorial, o sea, aparte de corregirte el libro y pasar por manos de 3 a 5 correctores, que eso Qué aquí en maravilla. España todavía no lo hay, ellos te enseñan, o sea, ellos van viendo los fallos que tú tienes a la hora de escribir y te van enseñando. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, de las primeras cosas que te enseñan son a no hacer saltos de cabeza, Sí, que es, por ejemplo, que dos personas estén hablando y en un momento estamos en la cabeza de un personaje y al siguiente, sin ningún previo aviso, estamos en la cabeza del otro. O el hecho de que si estás en primera persona, tú no ves lo que ocurre a tu espalda. O sea, tú claro. únicamente puedes describir lo que está viendo el personaje, no puedes ver lo que él no está viendo. Qué Entonces son interesante. pequeños detalles que nos perdemos un poco aquí todavía Qué en España. interesante. Noa, ¿qué tres consejos darías tú a alguien que se quiera lanzar al mercado anglosajón? Porque claro, traducir un libro es simplemente cuestión de querer hacer una inversión. Eh, Pero una vez que tienes tu libro traducido, ¿qué tres consejos Primero, darías? yo es que tengo más de 3 consejos. 3 consejos se me queda Dame corto. 10, danos 10 y te lo vamos a agradecer. Mira, una tendencia que estoy viendo yo mucho es, nos queremos lanzar al inglés cuando todavía no tenemos asentado el mercado español. O sea, si tú en España has sacado 1 o 2 libros que todavía no venden o venden poquito, cuando quieres traducir un libro al inglés, ¿qué esperas? ¿Que el libro se venda solo? ¿De buenas a primeras te vas a volver famoso? O sea, no tiene sentido. Tienes que primero crear una carrera con una cierta lógica, ¿no? O sea, te tienes que planificar, tienes que tener unas estrategias a la hora de pasar del mercado español al anglosajón. Ten en cuenta que al mismo tiempo que inviertes en el mercado español, lo tienes que invertir en el anglosajón. Mm, Después queremos competir todavía con la mentalidad de, vale, publico el libro, me gasto el dinero con mucha suerte en alguna portada y si soy buena en un corrector, pero la publicidad en Facebook, Instagram, Amazon, ¿dónde queda? O sea, tenemos que invertir dinero. Los americanos invierten mucho dinero. O sea, cuando vemos el ranking de los 100 primeros que ganan burradas sí. en un solo día, claro, ganan burrada, pero también hay que ver cuánto dinero llevan invertido en promoción. Mm, Entonces, nos olvidamos del tema de la promoción. Hacemos la traducción, pero no pasamos después por un corrector. O sea, claro. un traductor puede ser muy bueno, pero le ocurre lo mismo que nosotros cuando escribimos. Llega un momento que no ve sus propios errores. No lo sé, es que la lista podría Bueno, seguir. bueno, 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 bueno. En ese aspecto hay mucho. O sea, no es imposible triunfar en el mercado americano, pero hay que tener las ideas muy claras y tienes que informarte muy bien del mercado en el que te quieres Al meter. que te estás dirigiendo. Tú eres una mujer multicultural, una mezcla de española, alemana, italiana, latinoamericana, gitana. Ujú. Esa, Soy un chucho. ese maravilloso mestizaje que yo creo que lo enriquece todo. Desde esa perspectiva y de gran conocedora del mercado anglosajón y que has publicado, ¿cómo ves tú el mundo de la novela romántica en nuestra lengua? En la lengua castellana, en este caso. Ujú. Yo creo que antes me adelanté un poco a esta pregunta, ¿no? Yo Sí, creo que todavía reflejamos demasiado poco de nuestra cultura. O sea, yo creo que tenemos nuestros propios valores, nuestras propias traducciones, y todo eso lo deberíamos reflejar un poco más en la literatura que estamos creando, porque aparte de la visión que también da de España, porque tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios de España, no de España, del mundo, la idea que tienen todavía es la de los inmigrantes sin apenas cultura, sin apenas saber leer y escribir, sí, que han ido a otros países a buscar trabajo. Entonces, muchas veces nos ven todavía de una forma sí, muy sí, sí, sí. estereotípica. ¿Cómo se dice? Estereotipada, Dilo tú. estereotipada. Es que tampoco es una palabra muy complicada, ¿eh? Exacto. En directo. Exacto. Entonces, tenemos la posibilidad de darnos a conocer, de dar un granito, o sea, de diferenciarnos de autoras americanas o inglesas o anglosajonas en general, de otros países. Y no sé, yo no sé cómo serán las demás como lectora. A mí es que me gusta aprender cosas a través de la lectura. Entonces,
Oye, los americanos tienen su Santa Claus y su Papá Noel, pero si nosotros escribimos algo sobre Navidades o una historia navideña, lo lógico es que salgan los Reyes Magos, que salgan las cabalgatas de los Reyes Magos, algo Claro. diferente, ¿no? Sí, 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 Entiendo sí. yo. Sí, sí, además para lanzar ese tipo de mercados debe ser así, ¿no? Claro. Me quedo con algo que has dicho, ¿no? La profesionalización del escritor, ¿no? Que es algo que creo que en Sí. nuestro país todavía queda a fondo, ¿no? Mm, Profesionalizarnos, formarnos como escritores y trabajar como escritor una jornada de 8 mm. horas al día, haciendo pues labores de escritura, labores de promoción, labores de marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo creo que aquí todavía estamos con la idea de que como escritor no se puede vivir. Ujú. Pero, yo creo que eso ya está pasando un poco de muchas nos estamos dando cuenta que no es así, o sea, es como el que viene, no sé, el miedo que te mete, ¿no? Como que esto es una locura. No, esto es una profesión y te puedes ga o sea, puedes sacar un sueldo con esta profesión, pero requiere, yo no diría 8 horas, yo diría algunas más, por lo menos al principio, ¿no? Tienes que invertir muchas horas. Pero, eso, tienes que tener tu estrategia, tienes que saber tu objetivo de saber a dónde vas, y tener muy claro que no se trata solo de escribir, sino que después está todo un mundo de marketing, de lo que es el lanzamiento de un libro. Mm, Tienes que aprender además cómo corregir un libro, para cuando se lo pases a un corrector que esté lo mejor posible, cómo escribir. Nos olvidamos muchas veces de aprender, ¿no? Aquí esta es la cultura de todo el mundo sabe escribir, ya Sí, la sí, sí, adelante, ¿no? Y no, no, totalmente. no es Te así. voy a hacer la pregunta más complicada, ¿eh? Imagínate que tienes que regalarle un libro al novio de una prima tuya que es aficionado al rugby, jugador de rugby, le encantan las películas del oeste, es aficionado al Manchester United. ¿Qué novela romántica le regalarías a ese señor? Eso no es una pregunta difícil, es una pregunta de mala leche. Me la he currado, ¿eh? Hombre, yo siendo yo, o sea, no ahora mismo por esto, sino yo le habría regalado uno de mis libros de erótica, de mujer madura, porque sé que le habría gustado. Pero yo creo que así en general yo le regalaría erótica o obviamente una de vaquero, hay muchos romances de vaquero, está Maravilloso, Chris además. Curtis, está Laura Sanz, que han sacado sus libros de historias del oeste. O bueno, de rugby, por ejemplo, Alisa Brontë sacó uno de rugby hace, creo que este año pasado, Sí, lo sí, sacó, correcto. ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. hay de todo, o De sea, hay todo. para todos los gustos, hay romántica para todos los Eso es gustos. una de las cosas más interesantes de la novela romántica, ¿eh? Que cojas el tema que cojas, siempre hay una novela escrita en España o fuera que puede cubrir ese espacio, ¿no? Sí, sí, además, Eh, Me encantaría un poco que les contaras a nuestros lectores tu trayectoria, porque lo he dejado un poco al final, que normalmente se hace al principio, ¿no? Pero eres una persona con una trayectoria muy atractiva y muy interesante como escritora. muy rara más bien, más bien rara, porque lo cierto es que empecé en Estados Unidos, o sea, publicando con editoriales anglosajonas, antes que aquí en español. Y la verdad, yo creo que me encanta, ¿verdad? Me encanta, pero no ya del punto de vista de haber conseguido publicar con las editoriales, que a mí me hacía ilusión. O sea, cuando tú eres lectora y te pasas a escritora, con las primeras editoriales con las que quieres publicar es con las que tú has estado leyendo, ¿no? O sea, aquí en Correcto. España, por ejemplo, empecé a leer Arlequín, pues obviamente quiero publicar con Arlequín, que hay algo por ahí. Pero por ejemplo, yo el Horascape era con el que yo soñaba, entonces era un mundo, porque eran las primeras autoras americanas que habían empezado a ganar dinero, consiguieron ganar dinero realmente Este con el tipo. Horascape, y estamos hablando de 5 a 6 cifras por autora al año. O sea, Wow. entonces la verdad es que sí, que me hizo mucha ilusión, pero fue todo cuestión de casualidad y además o sea, yo empecé a escribir en inglés, pero por practicar inglés, ¿no? No para que me publicaran, ¿no? Y sí, después pasé al español y la verdad es que me ha ido muy bien también. Sí, hombre, eres una autora muy conocida y sobre todo muy vendida. Bueno, muy vendida, que venden mucho, quiero decir. Eso sí coincido, lo de que muy conocida todavía no, pero sí, la verdad es que me van las cosas muy bien. Bueno, Muso a tiempo completo, tu última novela está, vamos, acabadita de salir del horno. Háblanos Ujú. un poco de ella, cuéntanos, que nos vamos a encontrar. Pues, para empezar, una novela sobre una escritora, o sea, esta vez la protagonista es una escritora. Yo creo que dejamos a las escritoras muy ahí, como que nos da miedo escribir sobre las escritoras, ¿no?
Y es una escritora que, bueno, tú sabes que muchas tenemos nuestros musos, tenemos nuestros personajes ya en mente muchas veces a la hora de escribir, cuando nos organizamos. Y esta autora se encuentra, se topa con su muso cuando menos se lo espera, ¿no? Pero claro, los musos, una cosa es como tú te creas a ese personaje, como en qué conviertes a esa persona famosa, y otra cosa después la realidad que no puede ser tan perfecta como lo que tú te crees, ¿no? Bueno, menos mal, Entonces la ¿no? historia, Menos mal. entonces la historia va un poco por ahí. Bueno, yo creo que nos va a encantar. Ahora me gustaría que nos recomendaras una novela. Yo siempre le pido a nuestras invitadas que nos recomienden una novela. En tu caso, el reto es el siguiente. Como eres una muy buena conocedora del mercado anglosajón, me gustaría que nos recomendaras una novela de una autora norteamericana, si es posible que haya publicado en castellano, si no, no pasa nada, que aún no sea una autora conocida, pero que tú creas que ahí hay un futuro, ahí hay una trayectoria. Yo diría que cualquier novela de January Bay. Mm, ella empezó también en el Horascape. Es una autora a la que yo creo que lo que le falla es el marketing precisamente, pero escribe muy bien. O sea, de hecho, ¿cómo se diría? Tech, Totally Bound. No sé, hay una editorial que es Tech que apuesta por ella, tiene ya varios libros con ella y demás, y yo creo que sí, pero hay tantísimas Calidad. autoras que es Bueno, difícil, o sea, es como en español, ¿no? sí, creo que nos has hecho una buena recomendación. La buscaremos y la tendremos aquí también. Y por último, mira, ya te libero. Yo siempre al final busco en redes sociales comentarios, ¿vale? De personas, que por supuesto no las cito, no me parece que sea correcto citarlas, Ujú, pero que me llaman la atención porque como este programa se llama Novela Romántica para Escépticos, me sugieren que son personas que a lo mejor no comprenden todavía bien la novela romántica o que la conocen muy bien y tienen juicios de valor muy sólidos. Y a mí me gusta ujú, compartirlos como invitado, un par de ellos, y que tú me des su opinión. Voy con el primero, ¿vale? de Dice acuerdo. así. En novela romántica no hemos conseguido alcanzar los estándares de cantidad de otros países. ¿Qué piensas? De cantidad, Perdón, de como la can calidad. Uy, he dicho ah, cantidad. de Cantidad y calidad. calidad. Yo creo que hay de todo, o sea, como en todo, hay escritoras y novelas muy buenas y que yo creo que no tienen nada que envidiarle a los estándares de calidad de otros países. Y hay novelas en las que aún se tiene que trabajar un poco más, pero eso es un poco como, pues eso, necesitamos ese aprendizaje, ¿no? Y sí, ¿verdad? Porque en español no está mal, por ejemplo, los saltos de cabeza no Sí, está mal no visto, es es tan algo que correcta como en Inglaterra. las editoriales lo admiten, con lo cual no está mal, pero sí es cierto que a mí, en pro del lector y de la comprensibilidad del texto, yo, por ejemplo, ese tipo de consejos yo sí lo implantaría aquí en español también. Perfecto. La segunda. Da igual dónde publiques. Si el libro es bueno, se venderá. Sí, ¿Qué piensa usted? totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, no, hombre, cuando un libro tiene calidad y tiene la suerte de que se conoce, ¿no? Hombre, obviamente, si no le haces nada de publicidad y solo lo lee tu madre, tu hermano y tu vecina, es difícil que se corra la voz, pero mm, si es un libro bueno, normalmente hay un boca a boca y eso se va corriendo, ¿no? O sea, Sí, sí. yo creo que sí, que la gente recomienda. De hecho, yo creo que hace más el boca a boca que la publicidad Sí. que le podamos hacer nosotros directamente. Totalmente. Yo creo que la publicidad más eficaz siempre es esta prescripción de alguien que te dice, oye, lee esto que te va a interesar, ¿no? Ya sea un amigo, ya sea el librero, ya sea Ujú, alguien a través de unas redes sociales, ¿no? sí, Como tú o como yo, como gente que a lo mejor alguien puede fiarse de su criterio. Bueno, ujú, Noa, qué gustazo hablar contigo. ujú. Lo mismo digo, Y bueno, lo mismo digo, de verdad. no he profundizado mucho contigo por una razón muy sencilla, porque tú eres de esas personas que yo me llevaría 4 horas de programa hablando sobre el mercado anglosajón y es un reto personal que me he Sí, puesto. No, porque tú estás muy pendiente del mercado anglosajón sí, también. suelo Además, estar es lo que me gusta de ti, que podíamos haber intercambiado más. Se debería haber hecho algo más, más, bueno, más mutuo, ¿no? De hablar entre los dos, una discusión más. tú me invitas a una cosa y yo hacemos una charla por Instagram o algo Correcto. así, y Pues hablamos y sí, yo creo intercambiamos que datos sí. porque es muy interesante. De acuerdo. Y no he querido tampoco profundizar porque yo creo que como tú lo tienes tan claro en publicar en inglés tu libro, quien quiera profundizar sobre esto es que tiene un libro asequible donde se habla
de esto y por mucho que nosotros contemos, ahí está todo perfectamente organizado y perfectamente ordenado. Oye, un placer, Noa. Nos vemos pronto. Igualmente, y gracias por invitarme. Muchas Adiós. gracias a ti. Bueno amigos, y hasta aquí hemos llegado con este programa de novelas románticas para escépticos. Hoy nos ha acompañado Noa Shirov. Interesante, ¿eh? Hoy ha sido uno de esos capítulos que cuando queramos lanzarnos a la aventura anglosajona tenemos que ponérnoslo de fondo en los auriculares. Bueno, muchas gracias. Lo único que os pido es vernos la semana que viene. Disfruta.